Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga este hermoso día, hermosa tarde. Continuaremos en nuestra lectura de Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Pedro en su carta les dice a sus compatriotas cómo vivir. Por eso es un libro muy práctico. La teología es buena, porque la teología te revela quién Dios es. Y al conocer a Dios, también Dios habla sobre cómo debes de comportarte en tu peregrinaje en este mundo, que es la práctica, la aplicación de la palabra. Pero antes de entrar en el texto, que es el capítulo 2, versículo 11, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa tarde. Siempre te alabamos, te glorificamos, Señor, por tu grandeza. Grande eres, oh Padre, digno de todo loor. Gracias, Padre, porque has llenado nuestros corazones con gozo y con esperanza. Te pedimos, Señor, que nos hables esta tarde, que nos enseñes, Padre, cómo vivir, cómo manifestar esa nueva vida que nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender y danos, Señor, el deseo de aplicar, de poner por obra estas hermosas palabras, pues son palabras de vida. Y que así sigas transformando nuestra mente y nuestro diario vivir. Gracias, Padre. Te pido bendición para tu pueblo y para todos aquellos que han de escuchar este mensaje. Y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Aquí Pedro en el versículo 11 nos enseña cómo vivir delante del mundo. ¿A Dios le importa cómo vivas? Sí. Porque nosotros somos embajadores del cielo. Si somos ciudadanos de un nuevo reino, entonces, y es un reino de justicia, ¿cuál debe ser nuestra práctica? La justicia. Cristo ya había dicho que dejemos que nuestra luz alumbre, para que miren vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Así es de que tu vida puede ser una vida que glorifique a Dios. La palabra luz es la palabra phos. De ahí agarramos la palabra fósforo, phos, en griego. Pero usa esa metáfora para describir la verdad. Nosotros no alumbramos como Moisés alumbraba, la cara de él alumbraba cuando bajó del monte. No. Lo que alumbra delante del mundo no es una luz en sí, sino que es tu comportamiento, que Dios lo asimila a ser luz. Somos luz de este mundo. Nuestro comportamiento es diferente. También la sal es otra metáfora que Dios usa. La sal es para varias cosas. La sal preserva. La carne seca, la cecina, es preservada por la sal. También puede servir de agüento para heridas, golpes, pero también para dar sabor a la comida. Y así es el cristiano, es semejante a la sal. Dios quiere que te involucres en este mundo, porque la sal en el salero no sirve para nada. La sal solamente es útil si sale del salero y es puesta en la comida. Así también, tu conducta
no vale de nada si en realidad no sales del salero y comienzas a sazonar este mundo. Dios quiere que tú seas una influencia para que la gente mire de que hay un Dios. Tu comportamiento testifica sobre tu relación con Dios. Dice en el 12 que nuestra conducta debe de ser honorable. Debe de honrar a Dios. De hecho, en Efesios, Pablo había dicho que ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino lo que es necesario para edificación. Así que no nomás es nuestra manera de conducirnos, pero también es lo que hablamos. Lo que hablamos. Y yo miro que esto le hace falta mucho a la iglesia. Porque yo miro que la iglesia casi usa un vocabulario igual que el del mundo. Y muchos todavía hasta maldicen. Cuando la palabra te dice que ninguna palabra corrupta debe salir de vuestros labios, sino lo que sea necesario para edificar, no para destruir. Tenemos que madurar, hermanos. Pero una cosa sí les digo, el que tiene dominio de su lengua, tiene dominio de sí mismo. Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Si tú dominas tu corazón, dominarás tu lengua. Si no lo haces, vas a hablar palabras que van a deshonrar a Dios. Y en vez de que tú seas una influencia positiva al mundo, para que puedas evangelizarlo, no te van a creer. ¿Por qué? Porque ellos te van a juzgar que eres igual que ellos y además te van a llamar hipócrita. Por eso es necesario, hermanos. Yo pienso que nosotros no debemos meramente los domingos alabar a Dios, agradar a Dios los domingos. Debemos de agradar a Dios todo el tiempo, en todo momento. Y la obediencia a Dios es mejor que la alabanza en desobediencia. Nuestra conducta debe de ser honorable, debe de honrar a Dios. Dice honorable entre los gentiles, para que cuando hablen de vosotros, cuando murmuren de vosotros, de malhechores. Acuérdense que en este tiempo los cristianos eran llamados malhechores. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a las autoridades religiosas o el Sanedrín, ni tampoco se sujetaban a Roma. No en su práctica religiosa. El cristiano debe de sujetarse al gobierno y eso sigue. Pero los cristianos eran llamados malhechores porque ellos no participaban en el mismo desenfreno, idolatría que el resto de la gente hacía. Su conducta era honorable. Pero al final de cuentas, cuando nuestra conducta es honorable, tarde que temprano, aquellos que murmuran y nos llaman malhechores van a glorificar a Dios. ¿Cuándo? En el día de visitación. ¿Qué quiere decir? En el día que Dios visite a esas personas con la salvación. No piensen que la evangelización es meramente en palabras. Sí, debemos de comunicar el evangelio, pero déjenles digo, si tú comunicas el evangelio, pero no vives lo que tú dices creer, nadie te va a creer. De hecho, te dirán malhechor, hipócrita. Pero en cambio,
Si tú predicas la palabra y miran tu buen testimonio, donde ellos sean silenciados, donde no haya nada que decir contra ti, entonces dirán de que Dios está entre vosotros. Eso será, se puede decir, la red que los hará despertar para el día que Dios los visite con la salvación. Tu proclamación, tu comportamiento serán los métodos que Dios use para salvar a la gente. ¿Y quién recibe gloria? Dios. Dios. Tenemos que buscar la gloria de Dios siempre, hermanos. Siempre. En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ahí está. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Buenas obras. Buenas obras. No te digas que eres cristiano nomás por llamarte cristiano. No, de hecho, 2:10 de Efesios nos dice que somos su hechura, que es otra forma de decir nuevo nacimiento, porque somos su hechura, creados o regenerados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios ha predestinado de antemano para que caminemos en ellas. ¿Cuál es el propósito de Dios para todo cristiano? Que camines en buenas obras. No se ocupa ir al otro lado del universo para saber la voluntad de Dios. Aquí está, simple, blanco y negro. Para otra vez que le pidas a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios te va a contestar si lees la Biblia. Quiero que te encargues en hacer buenas obras. Buenas obras. Ahora, versículo 13. Bueno, eso es nuestra obligación delante del mundo, ¿verdad? Nuestro comportamiento. Y otra de las cosas que Pedro, y que también Pablo en el capítulo 13 de Romanos, nos insta a someternos al gobierno. Sumisión al gobierno, y esto es algo muy difícil. Aquí es donde nosotros renegamos. No queremos pagar impuestos cuando la palabra de Dios te dice que pagues. Tarifas, todo lo que te imponga el gobierno, y eso no es algo que le agrade a nadie, incluso los cristianos, porque consideran que su gobierno es muy opresivo, especialmente cuando te quitan a ti y se lo dan a otros que no quieren trabajar. Eso lo llamamos comunismo. Esa es la filosofía marxista, que le quitan a unos para dárselos a otros. Y así juzgando, a veces muchos cristianos dicen, no, yo no me voy a someter al gobierno porque el gobierno es corrupto. Lo es, lo es. No hay gobierno en la faz de la tierra que no lo sea. No importa si tu ideología es comunista, socialista, fascista, un rey con su reino, si eres una democracia o república o lo que tú quieras ser. Todos están corruptos porque no puede haber sistema perfecto, porque los que gobiernan son humanos y son imperfectos. Por lo tanto, no hay gobierno recto. Pero aún así, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos sometamos. Yo he mirado que a veces voy manejando, está la luz en rojo, el semáforo, o hay un alto. La gente se lo lleva. Ni alto hace. Se meten en sentido contrario. Hay mucho desastre. Pero ¿por qué hace esto la gente? Porque la gente no se quiere someter a sus gobernantes.
Ese es un problema de todo ser humano, porque todos somos antinomianistas. Somos anomos. No nos gustan las leyes. No nos gusta que nos ponga restricciones, ni tampoco nos gusta que metan el bolsillo, su mano en el bolsillo y gaste nuestro dinero, que nosotros podemos usarlo. Hay gente rica pues que puede, pero la gente pobre tiene que pagar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que reniegues. Y renegamos, hermano. Pero acuérdense, aquí estamos hablando del Imperio Romano y no eran blancas palomas. De hecho, Cristo decía que si alguien te obliga a que cargues una carga, una milla, ve con el 2. Déjenles digo de dónde sacó él eso. En las legiones romanas, cuando marchaban y traían su equipaje y miraban a una persona común, la obligaban a que llevara su carga una distancia, una milla. Y Dios decía, vayan mucho más que lo que Él les pide, vayan 2 millas. Imagínate, el gobierno ese era muy duro. Nadie tenía derecho. El 60% de la población del Imperio Romano eran esclavos. No tenían salario, eran esclavos. No todos gozaban con el privilegio de ciudadanía. Los romanos eran muy crueles, pues ya sabemos que el profeta Daniel, cuando miró al Imperio Romano, lo miró como una bestia de hierro, que no nomás aplastaba, pero que desmenuzaba. Eran súper crueles. Ellos eran conocidos por crucificar mucha gente y ponerla en el camino en intervalos para prenderlos vivos, para alumbrar el camino a Roma. Eran crueles. Y también miramos como Mateo Leví era un colectador de impuestos a favor de Roma. Pero como Zaqueo, él era un jefe publicano, que él se encargaba de contratar a otros abajo de él. Así es de que como Leví, que pasó Jesucristo y le dijo, ven y sígueme, él estaba en la mesa colectando impuestos. Pero arriba de él estaba una persona como Zaqueo, un jefe publicano, donde ellos tenían que pagarle a él. Y en torno el jefe publicano tenía que pagarle a Roma. Así de que cada quien agarraba su mochada. La corrupción no nomás es en México, hermanos. Está en todo lugar. Por eso los publicanos eran muy odiados en Israel, porque los llamaban traidores. Pero aún así, a los romanos, y aquí en Capadocia, lo que es se puede decir, en la nación de Turquía ahora. Y no nomás esta verdad fue real en aquella época, pero trasciende el tiempo, donde Dios nos dice ahora que tenemos que someternos a las autoridades. Tenemos una obligación. Y les digo que esto es algo muy duro, porque muchos cristianos hacen trampa en sus, pues se puede decir, cuando tienen que pagar sus impuestos. ¿Sí me entienden? Y yo pienso que eso es algo que es muy, se puede decir, muy común en el campo cristiano. Pero lo justificamos al decir de que son corruptos. Por lo tanto, no debo de darles nada, o muy poco, o lo que yo piense. Dios no opina de esa manera. Dios no opina de esa manera. Y no piensen que es fácil, hermanos,
Porque aquí muchos cristianos me van a pagar. Van a poner su mente en otras cosas porque no van a querer escucharme. Porque ellos se van a justificar y decir, no me importa lo que digan, yo no me someto. Pero al decir eso, hermanos, es decirle a Dios, no me importa lo que diga, Señor, yo no me voy a someter. Es básicamente lo que es. Es lo que es. Manteniendo bueno, es el 13. Sométanse. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a los gobernadores, versículo 14, como enviados. ¿Quién los envió? Ya a los gobernadores como por el enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Casi dice lo mismo que Pablo, capítulo 13 de Romanos. Déjenles digo por qué necesitamos gobierno. La Biblia habla muy poco de la historia humana previo al diluvio. Ya en el capítulo 6 de Génesis nos habla cómo Dios se comunicó con Noé porque se dijo que la tierra estaba corrupta. Pero se sabe muy poco. Lo que se sabe algo es sobre Caín y Abel, y después Caín cómo construyó una ciudad, y la descendencia de Caín te da 6 generaciones. Pero después otro hijo, Set. De Set a Noé, 10 generaciones. Pero no te dice nada si había templos o si había gobierno, no te dice nada. Pero lo que sí sabemos que después del diluvio en la Torre de Babel es cuando nacen los gobiernos. Allí fue el primer rey y el primer gobierno y el primer rey sacerdote llamado Nimrod. Él fue el que unió a toda la gente, que no era mucha en aquel entonces, bajo su gobernatura, y erigió muchas ciudades amuralladas. Él era el rey de Sinar, se puede decir. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, primeramente, tenemos que conocer la condición humana. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo antes del diluvio? La gente se mataba, cada quien hacía lo que quería. Eran perversos desde su infancia. Toda la imaginación del hombre era hacer continuamente lo malo. No había nadie que nos restringiera, nadie. Por eso Dios tuvo que inundarlos, erradicarlos de este mundo, porque ya habían cruzado la línea de no retorno. Ya se habían entregado totalmente a la maldad. Ahora pues, sabiendo la condición humana, todos nosotros, nos guste o no, somos criminales de una forma u otra. Si tú no pagas tus impuestos correctamente, bajo las leyes de la tierra, eres un criminal. Si tú te pasas una luz en rojo, un alto, eres un criminal. Todo lo que el gobierno te diga que tienes que hacer, mientras que no te obligue a desobedecer la ley divina, tienes que sujetarte. Y si no lo haces, eres un rebelde. Ya sabemos cómo hay matazones donde quiera, por doquier. No nomás aquí, en todo el mundo. El mundo es un caos, es un desorden, donde nomás se oye que me robaron, que mataron a fulanito, etcétera. Entonces, ¿por qué ocupamos un gobierno? Ocupamos gobierno para que ese gobierno sea quien frene tu maldad, para que no perjudiques a tu prójimo.
Los 10 mandamientos es lo que es. Cuando yo leo los 10 mandamientos y me dice no matarás, me está mandando Dios que no te perjudique a ti, que no te quite la vida. Pero eso es nomás un estándar. El gobierno está ahí para frenarte a que no hagas el acto, porque si lo haces va a haber consecuencias. Por eso los gobiernos fueron instituidos por Dios para frenar la maldad del hombre, porque aunque los gobiernos han sido malos, de todos modos traen una forma de paz. Imagínate nuestra nación México si no hubiera gobierno. Aunque limitado que estamos, si no hubiera gobierno, ¿cómo estuviera México? Si miramos el desorden, ahora sin gobierno total, sería como el viejo oeste de Estados Unidos o del norte de México, donde no había alguacil, no había fiscal, no había cortes, no había nada. Lo único que había era planura a todo lo que el ojo pueda mirar, y el que dominaba era el que tenía la pistola más grande, más munición y más rápido para sacarla. Él imponía su ley. Por el gobierno, sea lo que sea. No todos andaban matando en los tiempos de Hitler, porque aunque él era malo, de todos modos había un gobierno en Alemania. Aquí también nuestro gobierno sabemos de que es corrupto, pero al mismo tiempo frenan un poco la maldad. Pero Dios los ha puesto. Ahora, ellos son responsables delante de Dios, porque ahora la gente, los políticos se desbocan por tomar posesión de poder, pero lo hacen para oprimir al pueblo. Pero quiero que entiendan ellos que un día Dios requerirá cuentas de tu administración, porque a lo que más se le da, más se le requiere. Así también aquí te está diciendo de que los gobernadores son enviados por Dios. Sea quien sea, son enviados por Dios. Sean del partido que sea, son enviados de Dios. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, no importa, son enviados de Dios. Los césares, esos megacriminales, ¿eran enviados por Dios? Sí. No importa qué tan tiranos sean, son representantes de Dios. Irresponsables delante de Dios, así que a ellos se les da esta administración, este cargo para castigar a los malhechores. Cuando un gobierno funciona adecuadamente y castiga a los criminales, esa nación goza de paz. Un gobierno donde no use la espada no sirve. Porque el gobierno está obligado a enforzar la ley. Porque el gobierno no puede regir a la gente diciéndole, por favor, por favor, por favor. Así no funciona. Tienes que someterlo a la ley. Ese es el diseño del gobierno, proteger al inocente de criminales. Y para que tú tomes advertencia de que si tú haces lo mismo que aquel, te pasará lo mismo. Nuestra nación ya no hay consecuencia. No hay consecuencia. Así es de que estamos en un estado de caos porque nuestro gobierno no está sirviendo su función. Pero hay de ellos. Pero al mismo tiempo nosotros como cristianos no debemos opinar igual que el mundo y decir, pues son malos, no me someto. No, tenemos que hacerlo porque Dios lo manda. Dios lo manda. Y aquí tenemos que tragarnos nuestro orgullo
y decirle, Señor, un día tú harás todo correcto, pero por mientras yo te voy a obedecer. Te voy a obedecer, Señor, porque tú lo mandas y yo sé que es lo correcto. Lo correcto. Dice que son enviados para el castigo del malhechor y la alabanza de los que hacen el bien. Ahora ya hay poco reconocimiento de los que hacen el bien, hermanos. Donde yo crecí en Estados Unidos, a veces cuando hacías un buen acto, si una casa se estaba quemando y tú entrabas y rescatabas a un viejito o una persona, o hacías un acto heroico, te daban una placa y ponían tu nombre en el periódico para presentarte como un buen ciudadano. No piense que lo hagan eso ya. Ya el mundo está cambiando. En nuestra nación no reconocen al que hace lo bueno. Pero eso es lo que debe de ser. La alabanza del que hace el bien y castigo al del malhechor. En el 15, porque esta es la voluntad de Dios. Una de las múltiples voluntades de Dios que muchos cristianos dicen no conocer. Bueno, aquí te ofrezco una. Sométete al gobierno. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Blanco y negro. Que haciendo el bien, cuando tú te sometes, haces la voluntad de Dios y haces el bien, para callar la ignorancia de los hombres insensatos, aquellos que te categorizan como malhechor. No quiero elaborar mucho este punto, pero lo que sí debo de enfatizar es de que debemos de ser buenos ciudadanos. Yo miro cómo a veces pasa la policía y los jóvenes comienzan a decirle cosas a los policías. Que los tamarindos, que los rateros, y etcétera, etcétera. Pero nosotros como cristianos no debemos de hacer eso. Tenemos que respetar el uniforme. Porque sea lo que sea, esas personas aún así son enviadas por Dios. Y al renegar, a difamar a estos caballeros y damas que están haciendo un servicio, es renegar contra Dios. No debemos de hacer eso. No debemos de decirles, en vez de decirles cuicos o lo que sea, nada de eso. Señor oficial, señor policía, dale el respeto. Y así la gente va a mirar nuestro comportamiento, que no somos antinomianistas, no estamos contra la ley, estamos contra el mal, sí, pero estamos a favor de la ley, porque toda ley proviene de arriba. ¿Cómo vamos a silenciar a aquellos que nos dicen que somos malhechores? Nuestra buena conducta. Obediencia, no nomás la conducta, pero también cómo nos comportamos en las leyes de la tierra. Porque saben, el que es un quebrantador de las leyes de la tierra es un quebrantador de las leyes divinas. Porque un rebelde es un rebelde. Simple y sencillamente. Fíjate lo que dice el 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres. Ahora, en Cristo somos libres, pero no somos libres para desobedecer, hermano. En ese sentido somos esclavos, pero esclavos de la justicia. Y esa libertad por lo cual Dios nos ha hecho libres, y quiero que entiendan que no todos los que escucharon este mensaje eran libres socialmente porque eran esclavos. Pero en Cristo
hay libertad, hermanos. Seas libre o seas esclavo, que ahora la esclavitud ya no existe, pero en aquel entonces sí. Cristo nos ha hecho libres, pero no tenemos que usar nuestra libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, sino para servir a Dios. Somos libres en Cristo. Mucha gente dice, somos libres, la gracia de Dios, y se desenfrenan. Nosotros no, hermanos, somos libres en Cristo, pero hemos sido libertados para hacer el bien. Porque ¿de qué sirve que hayamos sido libertados del pecado para seguir esclavos en él? No. Y aquí está en el contexto de la responsabilidad a los gobiernos civiles. Tenemos que ser buenos ciudadanos. Sí, Cristo nos ha hecho libres, pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. ...17 dice... Por lo tanto, ¿qué? Honrad a todos. Y se refiere a los magistrados, gobiernos, reyes. Honrad a todos. Amad los hermanos. Temed a Dios. ¿Y qué? Honrad al rey. ¿Tú quieres que yo ore por el presidente? Ese corruptazo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Sí. Sí. Eso nos lo dice también en Timoteo. Que tenemos que orar por gobiernos, por reyes, ¿para qué? Para que tengamos paz. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por nuestro gobierno que Dios los toque? Porque también ocupan salvación. ¿Cuándo fue la última vez? No que intercedas para que Él continúe en lo malo, sino interceder por ellos para que Dios les toque su corazón. Primero, para que puedan ser salvos. Segundo, para que pasen leyes que beneficien los valores judeocristianos. En vez de que pasen leyes promoviendo estilos de vida aberrantes a las Escrituras. Que aunque no conozcan a Dios, pero que tengan un tipo de temor de Dios. Para que vivamos en paz. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Temed a Dios, honrad al rey. No le temas a Dios, no vas a honrar al rey. Así es la cronología. Honra a todos, ama a los hermanos, ten temor de Dios y honra al rey. Por eso me gusta este libro, es muy práctico, hermanos. Esto no es algo muy difícil, es difícil para el que no quiere, para el obstinado, para los que dicen de ninguna manera me someteré a ningún rey o gobernador corrupto. Pero es que no entienden, es que Dios manda. Yo no digo que estés de acuerdo con todo lo que ellos hagan. De hecho, casi nada bueno hacen. Pero aún así debemos de honrarlo. Cristo mismo, cuando lo querían atrapar y le dijeron, Señor, ¿es lícito? Le dijeron, ajá, ya lo tenemos. ¿Lo vamos a hacer quedar mal con la gente o mal con el César? Ya lo tenemos, porque no hay salida. Cualquiera que escoja es una cuerda a la horca. ¿Cuál plataforma quieres? Bueno, dijeron, Señor, ¿es lícito pagar tributo o impuestos al César? ¿Y qué les dijo? Hipócritas, denme una moneda. Le dieron una moneda y le dijo,
¿de quién es la inscripción a la cara de aquí? ¿Del César? ¿Y qué le dijo? Pues dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hasta ahí mismo Cristo estaba diciendo, ¿saben qué? Lo que le pertenece al César, Él no dice, no le hagan caso. No, sino lo que es de Él, dénselo a Él. Pero lo que es de Dios, den a Dios. Así de que hay una responsabilidad para con el César y otra para con Dios. ¿Quieren ser buenos ciudadanos? ¿Quieren caminar correctamente delante de Dios? Pues aquí están instrucciones básicas. Básicas. Ahora, allí es el 13, el 17 es sometimiento al gobierno. Ahora, en el 18 al 25 es sometimiento a los amos. A los amos. Ahora, debo de enfatizar algo. Porque mucha gente dice, bueno, es que yo no creo en la Biblia. Yo he hablado con muchos afroamericanos que de hecho se vuelven musulmanes. Porque ellos acusan que los cristianos raptaron a los, pues en aquel entonces a los negros de África, o secuestraron, porque es secuestro. Los trajeron, les quitaron su religión, les quitaron hasta su nombre, les dieron un nombre nuevo y los obligaron a hacerse cristianos. Dice que la queja de ellos es, yo no creo porque la Biblia permite la esclavitud. Un Dios bueno jamás diría que esto está bien, pero tenemos que entender, hermanos, la esclavitud. La esclavitud no fue inventada por los blancos, la esclavitud viene desde los tiempos de Babilonia. Acuérdense que hasta Nabucodonosor tenía eunucos que eran esclavos. Así es de que eso se ha practicado en todo el mundo. No es único a los de la tez oscura. Es algo que aconteció en la antigüedad. Ahora, otra de las cosas que también debo de enfatizar es de que Dios no vino a corregir los problemas sociales. Ahorita hay un movimiento, ¿cómo se llama? El movimiento de algo de la justicia. Sí, la justicia social que muchas iglesias están adoptando. Ejemplo, Martin Luther King Jr. y sus marchas por los derechos civiles en los 60s en Estados Unidos. Él decía, él fue a un seminario, él era técnicamente un pastor. Pero el énfasis de él no era el evangelio, era liberar a la gente. Y eso es lo que ahora muchas iglesias están predicando, la justicia social, y se han olvidado de predicar el evangelio. Y solamente lo que hacen es marchas, protestas para obtener una mejor calidad de vida, dejar ciertas cosas, pero se han olvidado de lo primordial, que el hombre necesita el evangelio para ser salvo. Y se llama el movimiento de la justicia social. Esto ha reemplazado ahora el evangelio. Pero noten, Martin Luther King Jr., él negaba la Trinidad, negaba la resurrección, negaba muchas de las cosas que son los pilares, las columnas de la cristianidad. Y cómo es que ahora muchos cristianos lo llaman que era un hermano en la fe. ¿Cómo vas a ser hermano si niegas la resurrección? Es increíble, hermanos, y todo. ¿Por qué? Porque esta persona hizo algo muy grande, algo histórico, que liberó a los afroamericanos en Estados Unidos, y ahora es tipificado como un héroe. Y como decía de que era cristiano, ahora ya la gente lo alza, lo ponen en un pedestal, cuando era un hereje. La justicia social.
Ahora ya no tenemos ese problema. No hay esclavitud. Ante los amos, acuérdense, si el amo decía, ¿sabes qué? Ese siervo no me sirve. O te vendía como un buey viejo que no sirve. O si le caías gordo, rotundamente decían, ¿saben qué? Sáquenlo de aquí y mátenlo. Porque la ley romana, ellos decían de que el siervo o el esclavo era tu propiedad, no era un ser humano. De hecho, tu esposa también, o tus hijos, tú podías matar a tu esposa y a tus hijos, porque no era contra la ley. Por lo tanto, había gente del Senado, el Senado romano, que tenían hasta 300,000 esclavos. Imagínense la magnitud de la riqueza de esta gente. Ellos solamente se la vivían en sus villas, tomando, comiendo, haciendo todo tipo de maldad, yendo al Coliseo cuando lo construyeron, tirando dinero como nada porque lo tenían. Era gente muy rica. Acuérdense que también aún en Israel había esclavitud. No era solamente restringido a la tez negra, no, todo el tiempo ha existido. Ahora es a quién. Se puede decir a los patrones. Y eso también es algo difícil, hermano, porque nosotros como seres humanos somos antinomianistas. No nos gusta que nadie nos mande. Si renegamos cuando Dios requiere que lo obedezcamos, no renegaríamos contra nuestro patrón. Hermano, la semilla del descontento, la semilla de la rebelión está en todos nosotros. En todos nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, sirvientes, sean sumisos a sus amos. Versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos. ¿Si han mirado la película de Policarpo? ¿Cómo él compraba esclavos y los adoptaba a su familia? Esto es la excepción a la regla, porque ya les dije que un esclavo era considerado propiedad, no un ser humano. Él lo hacía para liberar a aquellos que estaban en la esclavitud, pero por el amor de Dios, para rescatarlos. Pero la gente que no conocía a Dios los maltrataba, los marcaba, lo podía mandar a azotar y no podía negarse al esclavo, porque así le iba. Pero también había otros amos que eran buenos, como por ejemplo, cuando José fue vendido a la esclavitud a Potifar, Potifar lo trató bien. De hecho, era el esclavo mayor, se puede decir, donde Potifar ni siquiera sabía lo que tenía, le dejó todo a las manos de este esclavo, porque él era de fiar. Y así había muchos esclavos que sabían escribir, tenían mucha educación. De hecho, educaban a tus hijos. Te compraban de la esclavitud porque eras un escriba, sabías leer, sabías escribir y te ponían para educar a los hijos del amo. Muchos los trataban bien y muchos les iba mejor en la esclavitud que libres, porque libres, quién sabe cómo ibas a comer. La gente vivía al día, no había los programas sociales que tenemos ahora.
estaba muy limitado. La gente se ganaba en Israel 1 denario al día y solamente te alcanzaba para comer ese día. Por eso Dios requería de que al final del día, a la tarde, se te diera tu denario, porque era lo que tenías para comer. Así es de que la gente vivía al día. Y así es de que muchos en la esclavitud les iba bien, comían bien, tenían donde dormir y todo les iba bien. Había amos buenos, pero también amos crueles, amenazantes. Y Pedro nos dice en el 18, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y acuérdate, le está hablando a gente que es esclava, cómo comportarse. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Se le decía al cristiano, mira, tú debes de servirle a tu amo con fidelidad, porque esa es la voluntad de Dios. Porque ¿cómo sabes si tu amo no va a llegar a la fe en el día de la visitación? Así es de que ellos tenían que someterse. A las leyes, sí. A sus amos, sí. Dice, porque esto merece aprobación. Si a causa de la conciencia delante de Dios sufres molestias padeciendo injustamente, ¿saben qué? La palabra de Dios te dice, o le decía a aquella generación que era esclava, que si ellos por conciencia, porque Dios manda, sufrían molestias padeciendo injustamente, eran oprimidos por su amo, es algo de aprobación delante de Dios. Aún así, aunque te trataran cruel, te trataran mal, Dios le decía a esos esclavos, sométete, porque esto es aprobado por Dios. Imagínate, hermano, aprobado por Dios. No todo el tiempo cuando tú haces lo correcto eres recompensado o tienes el favor de tu amo. Así no funciona. Porque cada cabeza es un mundo. Hay buenos amos, malos amos. Pero allí a esa generación le decía, si ustedes sufren por hacer el bien, por conciencia a Dios, ¿saben qué? Están siendo aprobados por Dios. Y al final de cuentas lo que cuenta es obtener la aprobación de Dios, hermano. Tu testimonio. Porque es muy fácil, hermanos, servirle a Dios cuando no te cuesta. Pero cuando la prueba de fuego, cuando tienes que someterte a algo que te perjudica a ti, ahí es cuando en realidad decimos, no, como que está muy duro. Todos podemos ser cristianos de buen clima. Pero cuando llega la tormenta, la tempestad, cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, ¿qué vas a hacer? Debemos de buscar la aprobación de Dios, hermano. Ahora, yo no les digo, hermanos, que la cristianidad es fácil. No, la cristianidad es para valientes, no es para cobardes. Porque para vivir para la justicia es bien duro. Porque vas a tener que correr contra el viento, cuesta arriba, contra el sistema, contra el diablo y contra tu propia carne. Por eso no es fácil ser cristiano. Es difícil, es para valientes. Los valientes lo toman a la fuerza, dice la palabra. No hay campo para cobardes. De hecho, en Apocalipsis dice que los perros, los hechiceros o los cobardes no entrarán en el reino de Dios.
Es difícil, hermanos. Por eso muchos cuando se topan con la prueba a la obediencia, se regresan. Sabes que no vale la pena. Es muy difícil. ¿Quién puede soportar esto? Y se regresan a la perdición. Pero nosotros no nos regresamos, pase lo que pase, porque creemos en el salvamiento del alma, dice la palabra. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois bofeteados? Si te portas mal y te golpean, pues, ¿qué gloria hay en eso? A Cristo lo bofetearon injustamente, pero no porque se lo buscó. Así también, si uno se porta mal y lo golpea, las cosas le salen mal, no digamos, estoy sufriendo por la causa de Dios. No, estás sufriendo por ser un desobediente. Simple y sencillamente. Cada quien se hace sus propios males, pero aprobado es todo aquel que sufre, pero por hacer el bien. Por hacer el bien, hermanos. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tienes que sufrir por causa de la justicia, yo sé, hermanos, que hay unos amos que son bien difíciles, crueles, degradantes, humillantes, gritones, etcétera. Pero aún así, hermanos, debemos de tragarnos nuestro orgullo y decir, Señor, en ti todo lo soporto, por alabanza a tu nombre. Tenemos que vivir con esa actitud, hermanos. Y quiero que entiendan algo: cuando uno vive de esa manera, los ojos de Dios están sobre ti. Él no pasará por largo. Él te va a recompensar, no nomás en esta tierra, pero también te va a recompensar en la era venidera. Pero por mientras, estas son las instrucciones que debemos de implementar en nuestra vida, hermanos. Yo no les he dicho cosas fáciles, no. Solamente te he comunicado la voluntad de Dios. Ya de ahí es tu relación con Dios, si quieres caminar y obedecer a Dios. Eso ya es algo personal entre todos nosotros, hermanos. Pero esta es la voluntad de Dios. Bueno, le vamos a dejar allí. Continuaremos. Déjeme cierro una oración, querido Padre Celestial. Como hemos comentado, Señor, ser cristiano, ser tu discípulo, servirte no es fácil, Señor. Oh Jesús, cuánto no sufriste para hacer la voluntad del Padre. No fue fácil. Pero no hay otro camino. De hecho, Padre, no queremos otro camino, porque lo que queremos es agradarte. Gracias, Padre, porque nos instruyes cómo caminar en este mundo, cómo comportarnos, cuál es nuestra obligación, aunque todavía no toca, pero con nuestras esposas, maridos, patrones, gobiernos y para contigo, Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Gracias, Señor, porque ya no estamos en la oscuridad. Aquí tu palabra ha alumbrado, Señor. Ahora pues yo pido que nos dé la fortaleza para poner estas enseñanzas por obra en nuestra vida. Gracias, Padre. Te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén.